Vectores. Hoy vamos a hablar de vectores. Un vector es un segmento de recta que tiene un punto de origen y de destino. Los vectores se expresan con una letra minúscula y una flecha, o con dos letras mayúsculas que indican su origen y su destino. Veamos esta definición. Tenemos un punto O y un desplazamiento que llega hasta el punto A. Este es un origen-destino. Por lo tanto, este vendría a ser el vector A. También lo podemos escribir como el vector OA, que sale de O y llega a A. Es lo mismo esta escritura. Veamos. Los vectores constan de los siguientes elementos: módulo o magnitud, que es la longitud del segmento. Es decir, es la longitud, qué distancia tiene este segmento. Así también. El otro componente es la dirección. Está dada por la recta cualquier paralela a ella. Ahí está. Cualquier recta que sea paralela a ella me va a dar la dirección de este vector. Cualquier recta paralela a ella me va a dar la dirección de este vector. O igual al ángulo de inclinación respecto de la horizontal. Es decir, si yo tiro una horizontal, la dirección es este ángulo que forma con la horizontal. Es este ángulo que forma con la horizontal. ¿Y el sentido? Bueno, el sentido me lo indica la flecha. Este es el sentido de este vector y este es el sentido de este otro vector. Ya, sea un vector A, el vector menos A es el inverso aditivo de A. El vector menos A tiene igual módulo, dirección, pero sentido contrario. Veamos. Un punto O. Ahí tengo el vector A que va de O a A. De O a A. Y acá tengo un punto A y tengo el vector que va de A a O. En este caso sería menos A, porque tiene un sentido contrario al vector A. Y ese sería el vector AO. Ahí está. El vector menos A es lo mismo que decir AO, que va de A a O. En este caso. Y vemos que tienen igual dirección. Bueno, la longitud es la misma, tienen igual dirección, pero sentidos opuestos. Eso es importante. Representación matemática de un vector. Los vectores representan desplazamiento en el plano o espacio cartesiano. Veamos, vamos acá en el plano. El vector A tiene el siguiente desplazamiento: 1, 2, 3, 4, 5 hacia la derecha, 5. 1, 2 hacia arriba, 2. Ahí son los componentes del vector. Representan desplazamiento: 5 desplazamiento a la derecha, 2 hacia arriba. En el caso del B tengo 1, 2, 3, 4. 4 hacia la izquierda, por eso es menos 4, y 1 hacia abajo, ahí menos 1. Y el vector C no tiene desplazamiento horizontal, por lo tanto 0, pero tiene desplazamiento hacia abajo, por lo tanto menos 2. Y finalmente, el vector D tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 hacia la izquierda, pero no tiene desplazamiento vertical, es 0. Eso es lo que representan los vectores. Representan desplazamiento hacia la derecha, o hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Eso es en el plano. Igualdad de vectores. Dos vectores son iguales o equivalentes si tienen igual módulo, dirección y sentido. Si yo miro acá, tienen que tener igual módulo, dirección y sentido. Yo veo el vector A y el vector B, y veo que tiene igual longitud, igual módulo, es lo mismo, dirección, ahí está, y el sentido va para el mismo lado. Entonces estos dos vectores son iguales. Entonces así yo también puedo ver que el vector C también pues representa dos desplazamientos abajo, dos desplazamientos hacia abajo también. Entonces estos dos vectores son iguales, el C y el F. Y el vector D con el vector E también, porque representa un desplazamiento hacia la izquierda y dos hacia arriba, y este también representa uno a la izquierda y dos hacia arriba. Ahora, si yo le agrego el plano cartesiano, siguen siendo iguales. Este vector A es igual al vector B, aunque estén en distinto lugar del plano cartesiano. Así también el vector C con el vector F. Suma de vectores. Operatoria geométrica. Para sumar dos vectores de manera geométrica simplemente debemos seguir el orden de la suma uniendo puntos de origen y destino de los vectores. Veamos. Si yo sumo A con el vector B,
Es decir, pongo el B al final del punto de destino de A. Y 1 el origen y el destino final. Y esta es la suma de A más B. Si yo sumo B más A, entonces tendríamos el vector B y le agrego el vector A al final del vector B. Y 1 origen y destino. Y esto es el vector B más A. Y si yo me doy cuenta, estos dos vectores son iguales. Es decir, la suma de vectores es conmutativa. Suma de vectores operatoria geométrica, la forma por el método del paralelogramo. Bueno, el método del paralelogramo consiste sencillamente en formar un paralelogramo. Veamos, pongo el vector A, en el origen del vector A pongo el vector B y ahí formo un paralelogramo. ¿Con qué? Con vectores o rectas paralelas a cada uno de sus vectores. El B acá, uno paralelo acá, y el A a este lado, otro paralelo al lado opuesto. Y uno, el origen con el punto final de encuentro de los vectores proyectados. Esta es la suma de A más B. Esa es otra forma. Resto de vectores, operatoria geométrica. Acá es interesante lo que se tiene que hacer para restar vectores. Tengo el vector A y le voy a restar el vector B. Pero acá yo tengo el vector B. Por lo tanto me preocupo de encontrar el opuesto de B, que sería menos B. Y ese menos B lo traslado acá. Y una vez que lo traslado, 1. El origen con el destino final del vector menos B ahora. Ese es A menos B. En el caso que yo quiero restar B menos A, dibujo el vector B y le agrego el vector menos A. Tengo que encontrarlo. Lo dibujo y lo agrego. Y 1 punto de origen con el destino del vector menos A. Y acá tengo el vector B menos A. Si nos damos cuenta, estos dos vectores tienen igual módulo o magnitud, tienen igual dirección, pero tienen sentido opuesto. Por lo tanto, la resta no es conmutativa. Vectores en el plano. En el plano cartesiano, un vector se representa geométricamente como uno que tenga como un punto de origen el origen del sistema de coordenadas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo vector lo vamos a hacer partir del origen de acá, de O, del 0. Por lo tanto, este es el vector que representa 2 desplazamientos hacia la derecha y 4 hacia abajo. El vector A, 2, menos 4. Ahora, si yo tengo un vector afuera de el vector B 5,2, sencillamente lo traslado al origen. Y aquí 5,2, 5 desplazamientos a la derecha y 2 hacia arriba. Y así también, si tengo este otro vector C 0, menos 2, lo traslado al origen y me va a quedar acá. Todos los vectores se representan por medio del origen, va a ser el punto O. Así también el vector D. Y tenemos de esa forma representamos los vectores en el plano cartesiano. El origen pasa a ser el vector O. O sea, el punto O. Disculpen, el punto O. Vectores no anclados en el origen. Veamos esta situación. Si yo tengo un punto A y tengo un punto B y tengo un desplazamiento de A a B, es decir, este es un vector. ¿Qué componente tiene este vector? Bueno, veamos primero. Si yo puedo formar un vector de O hasta A, que sería el vector A de componentes menos 4,2, menos 4 hacia la izquierda, 2 hacia arriba. Y así también puedo escribir el vector B, que tiene 5 desplazamientos a la derecha y 3 hacia arriba. Pero yo me doy cuenta que para llegar de A a B, puedo seguir el camino de A a O y de O a B. Es decir, para llegar de A a B, puedo hacer lo siguiente: de A a O más OB, de A a O más OB. Esta es una suma geométrica de vectores. Pero el vector AO es igual a menos OA. A menos OA. Por lo tanto, reordenando esta suma, yo puedo tener que el vector AB es igual a OB menos OA. Pero el vector OB no es simplemente B, y el vector OA es simplemente A. Por lo tanto, para llegar de A a B es simplemente restar el vector B menos el A. Ahí aquí lo tengo, B menos el vector A. Y me genera este vector. Y este vector tiene coordenadas 9, 1, 9, 1, que sale justamente del origen, 9, 1. Por lo tanto, las coordenadas
del vector, las componentes del vector AB es 9,1. Y que es lo mismo, si nos damos cuenta bien, que es lo mismo que restar las coordenadas del punto A con el punto, o sea, de las coordenadas del punto B con el punto A. Mire, 5 menos 4 me da 9, y 3 menos menos 2 me da 1. Es decir, para encontrar las coordenadas o el vector, para encontrar el vector que va de un punto A un punto B, simplemente resto las coordenadas de B menos las coordenadas de A. Eso es lo que se hace para encontrar las componentes de un vector que llega desde un punto A a un punto B, cualquiera. Vectores, suma de vectores por medio de sus componentes. Bueno, como ya vimos, para sumar vectores podemos sumar sus componentes X y sus componentes Y. Veamos en este caso A más B, simplemente 4,2 más menos 1, menos 2. Hacemos la suma, una simple suma, 4 menos 1 me da 3, y 2 más menos 2 me da 0. Es decir, el resultado es ese vector. 3 desplazamientos hacia la derecha. Y la resta de vectores por medio de sus componentes, simplemente restamos sus componentes ax menos bx y a y menos bi. Ejemplo, a menos b sería 4 menos 1, menos 2, que las componentes del vector b. Restamos componente a componente, 4 menos 1 me da 5, y 2 menos 2 me da 4. Es decir, el vector que encontramos sería de 5 desplazamientos hacia la derecha y 4 hacia arriba. Y b menos a, lo mismo, menos 1, menos 2, aquí está, menos 4,2. Restamos las componentes, menos 1, menos 4 me da menos 5, y menos 2 me da menos 4. Es decir, tenemos un vector de 5 desplazamientos hacia la izquierda, 5 hacia la izquierda y 4 hacia abajo. De esa forma se restan los vectores. Hasta acá llegamos, espero que hayan entendido.